Diseño de descriptores y especificaciones de puestos. Antes de iniciar con el video le recomiendo que vea primero los videos sobre competencias laborales, niveles de competencias laborales, identificación de competencias laborales, normalización de las competencias laborales. Bienvenidos. En este video aprenderemos a diseñar los descriptores y especificaciones de puestos. Vea la siguiente figura y responda. ¿A quién elegiría usted para trepar el árbol, a la ardilla o al perro? Sin duda elegiría a la ardilla, ¿verdad? El puesto se refiere al conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona que posee determinados requisitos y a cambio de remuneración. Puesto es un conjunto de funciones con una posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama. Los puestos constituyen el elemento básico de la productividad de toda organización. El análisis de los puestos de trabajo es el procedimiento de obtención de información acerca de los puestos, su contenido y los aspectos y condiciones que los rodean. El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización. Las organizaciones consisten en puestos de trabajo que deben ser ocupados por seres humanos. El análisis de puestos de trabajo es el procedimiento para determinar las responsabilidades de estos, así como las características que debe tener la gente que se contratará para cubrirlos. El análisis brinda información sobre las actividades y los requisitos del puesto. Luego, esa información se utiliza para elaborar las descripciones de los puestos de trabajo, lo que implica tal puesto, y las especificaciones o el perfil del puesto de trabajo. El tipo de individuo que hay que contratar para ocuparlo. Cuando una empresa desea implementar un esquema de gestión por competencias, el primer proceso que deberá encarar es la descripción de puestos por competencias. Es la piedra fundamental, ya que a partir de esta descripción es posible implementar todos los demás procesos de recursos humanos. Para evaluar el desempeño por competencias, primero es necesario tener la descripción de puestos por competencias. La descripción de los puestos de trabajo es un documento que recoge la información obtenida por medio del análisis, quedando reflejada de este modo, el contenido del puesto así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo. Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo. Su descripción es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman. Asimismo, su descripción es la relación de las responsabilidades o tareas del puesto, qué es lo que el ocupante hace, cómo lo hace y por qué lo hace. El análisis pretende estudiar y determinar los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Por medio del análisis, los puestos posteriormente se valoran y se clasifican para efectos de comparación. Por ejemplo, requisitos intelectuales, educación necesaria, experiencia necesaria, aptitudes necesarias, requisitos físicos, esfuerzo físico necesario, concentración visual y auditiva necesaria. Responsabilidades adquiridas, por supervisión de personal, por material, equipos, herramientas, por métodos y procesos, por dinero, títulos, documentos, por información confidencial, por seguridad a terceros. Condiciones de trabajo, ambiente de trabajo, riesgos de trabajo, accidentes, enfermedades profesionales. Especificaciones del puesto. En la especificación se consignan los requisitos mínimos para que el puesto sea eficientemente desempeñado. La especificación del puesto recurre a la descripción del mismo para responder la pregunta: ¿cuáles rasgos humanos y experiencias se necesitan para desempeñar bien este trabajo? La especificación indica qué tipo de personas se debe reclutar y qué cualidades se deben evaluar. La especificación del puesto puede ser una sección de la descripción del puesto o un documento completamente separado. La diferencia entre una descripción de puesto y una especificación de puesto se estriba en la perspectiva que se adopte. La descripción define qué es el puesto. La especificación describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que debe poseer la persona que desempeña el puesto. Vamos a ver los contenidos de las descripciones del puesto. Posteriormente analizaremos un ejemplo completo para mayor claridad. Contenido de las descripciones y especificaciones del puesto. Datos de identificación. Denominación del puesto. Código del puesto. ¿A quién reporta? ¿Quién le reporta? Unidad o departamento. Descripción. Describe los aspectos esenciales y propios del puesto. Propósito principal, identifica la razón por la cual existe el puesto y los resultados generales que se esperan.
Funciones del puesto. Se detalla el listado de funciones desempeñadas en el puesto y se determina el grado de frecuencia, consecuencia de error y complejidad que exige cada una. La gradación otorga un valor a cada función para establecer su nivel de importancia y establecer parámetros para la gestión del recurso humano. Para la determinación de grado se utiliza la siguiente escala. Frecuencia. Consecuencias errores. Complejidad. Veamos el ejemplo. Aquí vemos un listado de funciones en donde el comité calificó cada función según su frecuencia, consecuencia de errores y complejidad. Se multiplica la consecuencia de errores por la complejidad y a dicho producto se le suma la frecuencia, quedando los resultados como se indica en la tabla. Luego se ordenan las funciones conforme a los resultados más altos. Las primeras 4 o 5 funciones son las más relevantes del puesto. Funciones esenciales del puesto. Bajo competencias técnicas se describen las funciones esenciales que fueron mayor valoradas por su frecuencia, consecuencia de errores y complejidad. En resultado se describe el resultado de esa función, por ejemplo, reportes, productos elaborados, procesos, equipos disponibles, software configurados, programas ejecutados, reparaciones realizadas. En indicadores, se establece cómo serán medidos los resultados. Las ventajas de establecer los indicadores es que desde ya se sabrá, por ejemplo, cómo será medido el desempeño. Sin embargo, otros prefieren no colocar el indicador en este documento, debido a que se desea dejar abierta la posibilidad de modificar dichos indicadores. Cualquiera que sea el caso, la persona que ocupa el puesto, como los que evalúan a esta persona, deberán saber con suficiente anticipación los indicadores que se utilizarán para la evaluación del desempeño. El análisis del puesto permite fijar los niveles de desempeño del puesto. Ofrece pautas objetivas que deben intentar alcanzar y a los supervisores instrumento imparcial de medición de resultados. En clientes, puestos a quien les serán de utilidad dichos resultados. Por ejemplo, jefes de unidad, personal del departamento, jefes de sección, otros. Redacción de las funciones del puesto. Los verbos deben ser redactados en modo infinitivo, es decir que finalizan en ar, ir. El verbo indica la acción a desarrollar. Por ejemplo, analizar. El objeto indica sobre qué afectará el verbo la acción, por ejemplo, las hojas de vida de los postulantes. El resultado indica para qué se hace, y es usado cuando es necesario una mejor comprensión de la función. Por ejemplo, para clasificar según el grado de cumplimiento del perfil del puesto vacante. La función se leería: analizar las hojas de vida de los postulantes. Para clasificarlo según el grado de cumplimiento del perfil del puesto vacante. Educación. Con el propósito de privilegiar el plan de carrera o plan de sucesión, en algunas organizaciones se establece diferencias entre requisitos para personal interno y requisitos para personas que no son trabajadores de la empresa. Por ejemplo, título a nivel medio para internos y 3 años de universidad para externos. Experiencia. En experiencia, es el mismo caso del requisito de educación. Por ejemplo, 3 años de experiencia para internos y 5 años para externos. Formación requerida. Se especifica las áreas de conocimientos necesarios para el desarrollo eficiente de las funciones. El dominio de estos puede ser un requisito a considerarse en la selección de personal o una necesidad de formación en el puesto. La formación requerida son aquellos que se adquieren por medios informales como explicaciones verbales, lecturas, experiencia y observaciones. Para la determinación de las áreas de conocimientos informativos requeridas para cada clase de puesto se toma en cuenta la siguiente tabla y se priorizan para cada puesto. Veamos la tabla sugerida. Nivel estratégico: conocimiento de visión, misión, factores claves del éxito, objetivos, estrategias, planes operativos, actividades, tácticas, políticas o prioridades de la empresa, área o departamento. Tendencias, prácticas y enfoques: conocer las prácticas, tendencias o enfoques de una carrera o área profesional en particular. Mercado: entorno: conocimiento del mercado o entorno donde se desenvuelve el negocio o actividad. Productos y servicios: conocer los productos y servicios. Personas y áreas: conocer personas, áreas, departamentos de la empresa. Leyes y regulaciones: conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos o externos relevantes para el trabajo. Clientes: conocimiento de los clientes de la empresa.
Proveedores contratistas. Conocimientos de los proveedores contratistas de la empresa. Conocimientos de los proveedores contratistas de la empresa. Conocimiento de personas, grupos como socios, inversionistas, acreedores, representantes de organismos externos, etc. Datos empresariales, estadísticas financieras, de producción, de ventas, de recursos humanos, de sistemas, de comercialización, etc. Otros datos, datos de contratos, procesos, manuales, claves, códigos, catálogos, literatura, indicadores, etc. Otros conocimientos informativos, conocimientos que no se incluyan en las anteriores áreas. Primeramente es conveniente aclarar que seleccionamos solamente las áreas que aplican al puesto. Por ejemplo, para un encargado de planilla, seleccionamos en área, tendencias, prácticas y enfoques. En detalle escribimos elaboración de nóminas y planillas. En el área, escribimos leyes y regulaciones. En el detalle, escribimos leyes de salarios, ISR, IVA, código de trabajo, etc. En el área escribimos datos empresariales. En el detalle escribimos salarios, estadísticas, etc. Habilidades, destrezas requeridas. Utilizando la metodología de modelado de perfiles de competencia MPC, de Paredes, Alfredo y Asociados, encontramos la siguiente guía. Debemos indicar en la descripción los siguientes contenidos se aplican y en el detalle especificar. Por ejemplo, escribimos en descripción manejar programas informáticos y en el detalle escribimos Word, Excel. Y así en el caso de otros idiomas. Operar equipos. Operar maquinaria. Otras destrezas específicas. Transferibilidad de las competencias. Como vimos en el video sobre los niveles de competencias, una misma competencia se transfiere de nivel, según el grado de responsabilidad, complejidad entre otros aspectos. El equipo para el diseño debe seleccionar cuáles son las competencias que se requiere de los trabajadores para que se cumplan los objetivos estratégicos. Por lo mismo se ha dicho, que las competencias genéricas debieran coincidir con lo propuesto en el plan estratégico, su misión y valores. Al seleccionar las competencias que serán requeridas, se debe elaborar un catálogo en donde se defina las competencias genéricas con su descripción para cada nivel, para así poder clasificarlas para cada puesto de trabajo. Elaborado dicho catálogo, se identifica en los descriptores y perfiles de puestos, el nivel de competencia que aplica a cada puesto en particular. Responsabilidad, dificultades, esfuerzo, condiciones ambientales. Conforme a la investigación realizada, se listan a detalle los aspectos que aplican a cada uno de estos apartados. Requerimiento de selección y capacitación. Es un resumen de los conocimientos, habilidades y destrezas más relevantes, con el propósito de selección o capacitación de personal. En él se indica si estos conocimientos, habilidades y destrezas están contemplados como requisito de selección o para un requerimiento de capacitación. A continuación se presenta un ejemplo con los contenidos antes descritos. Este ejemplo fue realizado solo como medio didáctico, con el propósito de mostrar los elementos del descriptor integrados, y no fue sujeto a revisión y aprobación. Usted encontrará variada información sobre descriptores de puestos, y cada descriptor varía según el criterio del comité que participó en el modelado. Algunos contenidos podrían no ser necesarios para aplicarlos en su organización, aunque, por lo contrario, algunas empresas o instituciones agregan elementos a requerimiento de otras partes interesadas. Para su mejor comprensión lo invito a que detenga el video, analice y compare el ejemplo presentado, cada elemento conforme fue explicado anteriormente. Chiavenato afirma que una organización posee una estructura que forma parte de la arquitectura de la empresa, es la que define la distribución, la relación, los niveles de poder y el funcionamiento de los puestos de trabajo. Además,
dentro de ella se definen y delimitan las tareas, las actividades o las funciones que permiten que una persona aporte su talento. El diseño de descriptores y perfiles de puestos de trabajo requiere del conocimiento de la organización del talento humano. Es decir, del diagnóstico, conocimiento de su estructura organizacional, de los puestos de trabajo. El diagnóstico. El diagnóstico muestra la base sobre la cual se diseñan los puestos de trabajo. Se deben analizar las diferentes variables que determinarán que el puesto de trabajo se desempeñará tal y como está definido. Entre estas variables se describen las siguientes. La planeación estratégica. Se debe indagar si está definida la misión, visión y valores, los objetivos organizacionales, las metas a corto, mediano y largo plazo. Esto orientará el propósito esencial del puesto de trabajo, los resultados e indicadores de medición y las competencias, con énfasis en las competencias genéricas y competencias conductuales. La estructura organizacional. Es necesario verificar si se cuenta con un organigrama oficial, si los puestos están nombrados, la claridad del nivel de mando, la pertenencia del puesto de trabajo a un equipo definido, la interrelación de los puestos de trabajo y el tipo de estructura. Esto definirá el nivel de autonomía del puesto de trabajo, el alcance de sus responsabilidades, la interrelación con otros puestos, la línea de entrega y recepción de información, sus competencias, con énfasis en las competencias genéricas y competencias conductuales. El presupuesto para la compensación. Este es un factor importante porque es necesario saber en relación a los puestos, con cuánto se cuenta para remunerarlos, qué posibilidad de remunerar existe, cómo están remunerados en el mercado laboral, los puestos que se requieren y si se cuenta con el soporte financiero para remunerar los puestos a largo plazo. El techo presupuestario permite definir el nivel de especialización del puesto de trabajo y la experiencia que se puede remunerar. Asimismo, determina si es temporal o fijo y ayuda a definir los resultados esperados. La cantidad de puestos define la variabilidad de funciones y competencias, especialmente las competencias básicas y competencias específicas. Los procesos organizacionales. Es necesario conocer cuáles son los procesos organizacionales que se desarrollan o los que se van a desarrollar, si están documentados o se conocen por la práctica diaria, si están estandarizados o cambian según las necesidades presentadas, qué documentos se utilizan y cuál es la cadena de valor del proceso. Los procesos determinan el propósito principal del puesto de trabajo, las funciones, las competencias de todos los tipos, los resultados esperados, el nivel de autonomía, variabilidad y complejidad que en sí, todos los aspectos, ya que los procesos en los que participa el puesto, dirigen su accionar. Para la aplicación de la metodología del diseño de puestos es necesaria la colaboración de los trabajadores que desempeñan las funciones, los expertos de la empresa, la información de quienes supervisan las funciones, entre otros colaboradores. Estructura organizacional. El tipo de estructura define el alcance de las responsabilidades del puesto de trabajo de acuerdo con el nivel de autoridad y de autonomía, la interrelación con otros puestos de trabajo, en relación con la comunicación, la línea de autoridad directa o indirecta, qué puestos de trabajo son miembros de su equipo inmediato, si pertenece a un departamento o unidad definida, con qué puestos de trabajo se recibe o se entrega información. También, según la estructura se define el tipo de competencias que se deben dominar para adaptarse y desempeñarse dentro de la dinámica de interrelación de los puestos de trabajo. El puesto de trabajo. Un puesto de trabajo ocupa una posición en la estructura organizacional, posee un propósito específico integrado por las funciones y las actividades que una persona realiza. La posición de cada puesto de trabajo indica el alcance de sus funciones, el nivel de autoridad y su relación con los otros miembros del equipo. Estas responsabilidades y condiciones diferencian un puesto de otro en la organización. Aunque un puesto sea multifuncional, debe delimitarse el alcance de su responsabilidad. El puesto de trabajo permite identificar a una persona por el valor que se espera de sus funciones dentro de la organización. También ubicar en qué punto de su carrera administrativa se encuentra y su posición dentro del equipo de trabajo. La delimitación de los puestos de trabajo le permite a la organización ordenar las funciones, los resultados y las competencias esperadas de cada persona para su correcta gestión. Un puesto de trabajo visto en un organigrama de la estructura organizacional se percibe como un subsistema parte de un todo. Está conformado para alcanzar la visión de la organización y visualizar el nivel jerárquico, el tramo de control y de quién se depende. El análisis funcional es el método más empleado para la identificación de las competencias que una persona debe desempeñar en un puesto de trabajo.
Sigue un proceso analítico en el cual se desagregan las funciones de una organización. En el esquema se identifican las actividades elementales que pueden ser asignadas a cada persona. El análisis funcional pone énfasis en las funciones de los puestos de trabajo más que en las tareas de los cargos genéricos. Las funciones son actividades individuales o conjuntos de actividades vinculadas a un propósito común. En una organización, el análisis funcional sigue un proceso analítico que incluye los siguientes pasos: identificar el propósito productivo clave de la empresa o un área de esta. Identificar las actividades clave para alcanzar el propósito con un proceso analítico, descomponiendo las funciones principales en subfunciones, cada vez más elementales hasta llegar a aquellas que pueden ser asignadas a los cargos individuales o roles laborales, en la jerga del análisis funcional de la organización. La metodología para la descripción y la definición del perfil del puesto de trabajo tiene como objetivo documentar los mismos, con base en las técnicas conductuales que utilizan como referencia la información proporcionada por las personas que desarrollan las funciones, por expertos en las especialidades y procesos involucrados y por las autoridades relacionadas. También utiliza como referencia la documentación relacionada, el organigrama, la planificación estratégica, los procesos documentados, registros relacionados, normativa de la empresa, entre otros. Al analizar el puesto de trabajo se debe medir la compatibilidad entre el descriptor y el perfil del puesto. Se verifica que el perfil no se sobredimensione exigiendo más de lo necesario o, por el contrario, no se requiera lo mínimo necesario para alcanzar los objetivos deseados. Diseñar un puesto significa establecer 4 condiciones fundamentales. A. El conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar, contenido del puesto. B. Cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas, métodos y procedimientos de trabajo. C. A quién le debe reportar el ocupante del puesto, responsabilidad, es decir, la relación con su jefatura. D. A quién debe supervisar o dirigir el ocupante del puesto, autoridad, es decir, relación con sus subordinados. En toda metodología interactúan los siguientes actores: metodólogo, informante y validador. Metodólogo. Es el profesional en talento humano, experto en la aplicación de la metodología a aplicar. Dirige y controla el modelado de descriptores y perfiles de puestos de trabajo, es el receptor de información y el diseñador del documento final. Agrega valor con su análisis del puesto de trabajo. Existen 2 tipos: asesor externo experto en la metodología. Miembro del equipo de gestión del talento humano de la organización. Informante. Brinda la información del contenido del puesto y las condiciones en las que se realizan las funciones. Existen 3 tipos. Persona modelo. Desempeña el puesto, puede ser individual o en grupo, si es en grupo se recomienda un máximo de 3 integrantes. Experto. En las funciones del puesto. Solicitante. Expresa las necesidades que debe cubrir el puesto. Validador. Verifica que el descriptor y el perfil exprese la realidad del puesto y sea la referencia a seguir para gestionar y desempeñar.